Buenas tardes al público presente. Nosotros le vamos a exponer acerca del Fondo Monetario Internacional. Mi equipo está compuesto por Carlos Velázquez, Brian Ricardo. Yo les voy a hablar de la simbología y la imagen corporativa. Mi nombre es Flores Navarro Adrián. Yo les voy a hablar sobre la creación del Fondo Monetario Internacional, su sede y los principales miembros. Mi nombre es Berenice García Aguilar. Yo les voy a hablar sobre el acrónimo de la organización, los departamentos regionales y los servicios de apoyo. Mi nombre es Jonathan Martínez Luna y les voy a hablar sobre el organigrama y sus funciones. Yo soy María Fernanda Padilla Santiago y les voy a hablar acerca de cómo el Fondo Monetario Internacional promueve la estabilidad económica mundial. Mi nombre es Jocelyn Vázquez Rodríguez y yo les voy a hablar de la actualidad y futuro, cómo ve la sociedad el trabajo del FMI y sus perspectivas a futuro. El acrónimo de la organización en español es Fondo Monetario Internacional, con las siglas FMI, y en inglés International Monetary Fund, con las siglas AMF. Tras el cercano fin de la Segunda Guerra Mundial, los principales países aliados estudiaron diversos planes para restablecer el orden de las relaciones monetarias internacionales, surgiendo así el FMI en una conferencia de Bretton Woods llevada por la ONU. Allí representantes de 44 países fueron los que estuvieron de acuerdo en hacer una presentación, o bueno, un Fondo Monetario Internacional para que el mundo no cayese en una depresión como lo fue en los años 30 o la Gran Depresión de los 30. La sede del FMI. La sede del FMI es en Washington, D.C., con 184 países miembros, casi en su totalidad todo el mundo. Es la institución con el Sistema Monetario Internacional, esa es la institución central, vaya, con tipos de cambios de monedas nacionales que permiten actividades económicas entre los países. Países fundadores. En 1944, como había mencionado anteriormente, se habían reunido 44 países, pero hay quienes dicen que fueron 45, quienes otorgaron el permiso para crear un Fondo Monetario Internacional con el cual poder evitar caer en una gran depresión. Pero no fue hasta un año después, en 1945, donde 29 de estos 44 a 45 países fueron los que tuvieron la oportunidad de, bueno, no tuvieron la oportunidad, sino más bien firmaron el acuerdo. Los miembros del FMI. Actualmente hay 184 países, pero durante este tiempo, desde 1945, que fue el inicio del FMI, muchos se fueron uniendo y algunos se fueron saliendo, como fue en el caso de Cuba, que fue el primer país en abandonar el FMI en 1964. Después continuó Corea del Norte, Andorra, Nauru, la República China, quien fue expulsada, asumiendo las representaciones reconocidas por China. Y hay un país, como lo es Kosovo, que también es parte del FMI, pero no es parte de la ONU. $18 países, como lo es Liberia, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Bandori, Donia, Eritrea, Somalia, etcétera, son miembros que rechazan las obligaciones que el FMI representa con su artículo 2, 3 y 4, quienes se refieren a evitar las restricciones de los pagos corrientes, la
preservación de prácticas monetarias y la convertibilidad de los saldos en manos extranjeras. Actualmente, bueno, como fueron pasando los años, desde 1945, que fue la firma del FMI, hasta la actualidad, casi todo el mundo, más de 184 países, han estado formando parte del FMI. En el organigrama yo les voy a explicar la función de cada departamento. Bien, la Junta de Gobernadores. Este es un órgano decisorio de más jerarquía en el FMI y está integrado por un gobernador y un gobernador suplente designado por cada país miembro. Normalmente el gobernador es el ministro de Hacienda o gobernador del Banco Central. La mayoría de los poderes del FMI se confieren a la Junta de Gobernadores, con excepción de ciertos poderes reservados. La Junta de Gobernadores puede delegar el resto de los miembros de los mismos en el directorio ejecutivo. Este solo se reúne una vez al año. El siguiente sería el Comité Monetario y Financiero Internacional, y este asesora e informa a la Junta de Gobernadores del FMI acerca de la supervisión y gestión del sistema monetario y financiero internacional, incluidas las respuestas al desarrollo de acontecimientos que pueden perturbar el sistema. También considera propuestas de enmienda del convenio constitutivo representadas por el directorio ejecutivo y asesora sobre cualquier otra cuestión que le haya remitido a la Junta de Gobernadores. Se reúne 2 veces al año durante la primavera y por último sería el Comité Conjunto del Banco Mundial y FMI para el Desarrollo, que este fue creado en octubre de 1974 para asesorar a la Junta de Gobernadores del FMI y del Banco Mundial sobre aspectos críticos de desarrollo y sobre los recursos financieros requeridos para promover el desarrollo económico en los países de desarrollo. El comité se reúne por lo general 2 veces al año, tras la reunión del primero, del Comité Monetario y Financiero Internacional, y está integrado por 25 miembros, que generalmente son los ministros de Hacienda o de Desarrollo. El siguiente es la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, que fue creada en el 2001 para realizar investigaciones y evaluaciones sobre cuestiones de interés encaminadas a cumplir con el mandato del FMI, a fin de aumentar la transparencia y rendición de cuentas del FMI. Cuenta actualmente con 11 funcionarios y es requisito que la mayoría no procedan del FMI. Su ciclo de evaluación consta de 8 etapas y publica 2 evaluaciones por año. El siguiente es el directorio ejecutivo. Este ejerce sus funciones en sesión permanente y tiene el cometido de dirigir las actividades del FMI. Está integrado por 24 directores que son designados o elegidos por los países miembros o grupos de países y está presidido por el director gerente. Por lo general, el director ejecutivo se reúne varias veces a la semana y la mayor parte de su labor se basa en los documentos que preparan la gerencia y el personal técnico del FMI. El director gerente es el jefe del personal técnico del FMI. Este cuenta con asistencias de 3 subdirectores gerentes y depende de él la oficina de inversiones, de presupuestación y planificación, auditoría e inspección interna y de gestión de asistencia técnica y los departamentos regionales. Su sistema de cuotas. A cada país del miembro del FMI se le asigna una cuota, basada generalmente en el tamaño de la economía del país en relación a la economía mundial, que determina su contribución máxima a los recursos financieros de la institución. Cuando un país ingresa al FMI, suele pagar hasta la 1/4 parte de su cuota en divisas ampliamente aceptadas.
Estas pueden ser el dólar, el euro, el yen o la libra esterlina. O también puede ser en derechos especiales de giro. Las 3/4 partes restantes se pagan en moneda nacional, bueno, moneda del país, y las cuotas se revisan cada 5 años como mínimo. En el 2010 concluyó la 14ª revisión general de cuotas y los países miembros del FMI acordaron que los recursos procedentes de las cuotas se elevarían al doble. Los departamentos regionales son 5, los cuales están ubicados el primero está en África, el segundo departamento está en Asia y Pacífico, y que aquí también se encuentran oficinas. El siguiente es el departamento de Medio Oriente y Asia Central, el departamento del hemisferio occidental, y por último el departamento de Europa. Los servicios de apoyo. Aquí se encuentran 4 departamentos, los cuales son el Departamento de Servicios Corporativos e Instalaciones, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de la Tecnología de la Información y el Departamento de la Secretaría. El Departamento de Servicios Corporativos e Instalaciones básicamente se dedica a que debe de crear acciones que faciliten la integración y alineación de los equipos, es decir, que verifica que el Departamento de los Recursos Humanos trabaje de una manera eficiente y uniforme. El Departamento de los Recursos Humanos pues capacita al personal y es el encargado de que los trabajadores se encuentren en un entorno de respeto. El Departamento de la Tecnología de la Información administra las herramientas tecnológicas que usa el Fondo Monetario Internacional y principalmente maneja la información y bancos de datos. Y la Secretaría se dedica principalmente a la gestión de agenda y manejar la información confidencial del Fondo Monetario. Yo les voy a hablar sobre cómo promueve el Fondo Monetario Internacional la estabilidad económica mundial. Primero es importante hablar el por qué es importante la estabilidad económica. El fomento de la estabilidad consiste de cierta medida en evitar crisis económicas y financieras, oscilaciones pronunciadas en la actividad económica, una inflación elevada y una excesiva volatilidad de los mercados cambiarios y financieros. Esta inestabilidad puede desalentar la inversión, impedir el crecimiento económico y deteriorar el nivel de vida. Toda economía de mercado dinámica implica necesariamente cierto grado de volatilidad de los mercados estructurales paulatinos. La estabilidad económica y financiera es un tema de relevancia nacional y multilateral, y las crisis financieras recientes han demostrado que las economías están más interconectadas. Las vulnerabilidades pueden propagarse más fácilmente entre sectores y más allá de las fronteras nacionales. El Fondo Monetario Internacional ayuda a los países a implementar políticas sólidas y adecuadas mediante sus funciones básicas de supervisión, asistencia técnica y concesión de préstamos. En cuanto a supervisión, cuando un país ingresa en el Fondo Monetario Internacional, acepta la obligación de someter sus políticas económicas y financieras al escrutinio de la comunidad internacional. Y el FMI tiene la obligación de supervisar el sistema monetario internacional y realizar un seguimiento de la evolución de las políticas económicas y financieras de sus países miembros. Este proceso se conoce como supervisión y tiene lugar a escala mundial y a nivel de cada país y región. Evalúa si las políticas internas promueven la estabilidad de los propios países, examinando los riesgos que podrían generar para la estabilidad interna y de la balanza de pagos, y también los asesora sobre los ajustes de política necesarios. Asimismo, propone alternativas si las políticas de los países promueven la estabilidad interna, pero podrían afectar negativamente a la estabilidad mundial. Esta supervisión se hace de 2 maneras. La primera es consultando con los países miembros, realizando un seguimiento de las economías de los países a través de consultas periódicas, generalmente anuales, con cada país miembro. Y otra es la supervisión desde una panorámica más amplia. También realiza un estrecho seguimiento de las tendencias a nivel regional y mundial.
En cuanto a datos, en respuesta a una crisis financiera, el Fondo Monetario Internacional trabaja con los países miembros, el Consejo de Estabilidad Financiera y otras organizaciones para subsanar deficiencias en los datos que se consideran importantes para la estabilidad mundial. En la asistencia técnica, el Fondo Monetario Internacional ayuda a los países a fortalecer su capacidad para diseñar e implementar políticas económicas eficaces. Brinda asesoramiento y capacitación en sus ámbitos de competencia, incluidas las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, la regulación y supervisión de los sistemas financieros, las estadísticas y los marcos normativos. Y finalmente, en el financiamiento, ni siquiera la mejor política económica puede erradicar por completo la inestabilidad ni evitar una crisis. Entonces, si un país miembro se enfrenta a una crisis de balanza de pagos, el Fondo Monetario Internacional puede brindarle asistencia técnica para apoyar programas y políticas que resuelvan los problemas macroeconómicos subyacentes, que limiten los efectos nocivos de la economía nacional y mundial, y ayuden a recobrar la confianza y la estabilidad y reanudar el crecimiento económico. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ofrece líneas de crédito precautorio a los países con sólidos fundamentos económicos para la prevención de crisis. Para hablar de la actualidad y futuro es importante saber cómo ve la sociedad el trabajo del FMI. En el lado positivo, como es bien sabido, los gobiernos de algunos países y sus habitantes consideran que el FMI trabaja para promover la cooperación monetaria mundial, asegurar la estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional y promover un alto nivel de empleo y crecimiento económico sustentable, sobre todo para reducir la pobreza, por lo cual se agradece la buena organización en cuestión de economía. Muchas personas, organizaciones e incluso presidentes de los países piensan que el FMI es una de las mayores potencias de la economía, pues se dice que estos ayudan a favorecer a, pues a que los países sigan desarrollándose constantemente, aunque no sea en general a todos los países, pues normalmente el Fondo Monetario Internacional, aunque dice que se basa en los 184 países, realmente se basa en los países primermundistas. A eso pasamos a lo negativo. En lo negativo, pues la sociedad en ciertos países como lo es Ecuador y Argentina tienen quejas y pues hacen protestas continuamente. Exigen algún empleo u ocupación para las personas desempleadas, pues su tasa de desempleo es alta, ya que como ya lo mencioné, el Fondo Monetario Internacional se basa principalmente en los países primermundistas, por lo cual a los demás países les quitan trabajo y pues por lo mismo su gobierno al no tener la economía suficiente para hacer que el país esté más desarrollado, estos sufren de pobreza extrema, desempleo y cuando llega a haber un empleo o alguna empresa de otro país quiere contratarlos, estos los contratan con los salarios mínimos. Las perspectivas del Fondo Monetario Internacional a futuro, su principal desafío es elevar el crecimiento en las economías avanzadas en este periodo posterior a la crisis. Como es bien sabido en toda esta pandemia, la economía no solo de México, sino de los países en general, pues decayó por la falta de importación, exportación, la falta de empleo, e incluso hasta la falta de empleados, pues aunque se considera que hay muchos habitantes en todo el mundo, no todos tienen la habilidad o las aptitudes para conseguir un trabajo adecuado a lo que ellos necesitan. El Fondo Monetario Internacional es el marco que facilita el intercambio de bienes, servicios y capital entre los países y respalda un crecimiento económico sólido. Para ser eficaz, este debe encontrar un equilibrio entre las necesidades de las distintas economías y el sistema en su conjunto, así como mantener el equilibrio a lo largo del tiempo a medida que cambien las relaciones económicas y financieras. El Fondo Monetario Internacional tiene que estar como ya se mencionó, en constante equilibrio, pues no puede estar solamente del lado de la economía dejando a los otros países pues en un bajo desarrollo. Al contrario, tiene que estar en un
en el equilibrio de, de que la economía esté bien y no solamente los países primermundistas tengan las opciones pues más favorables para ellos. En general, muchas personas piensan que este fondo es solamente una utilidad para los países pues más desarrollados, dejando de lado los países con menos ingresos y por lo tanto no se dan a conocer las necesidades que estos países tienen. También se trata de garantizar que el sueño de la globalización se haga realidad, es decir, que los niveles de vida en los mercados emergentes y los países en desarrollo converjan a lo largo del tiempo con los países avanzados. Otro desafío es el reequilibramiento de China que debe ocurrir. El crecimiento será menor, pero probablemente más seguro, aunque esto inevitablemente tendrá repercusiones en nuestras economías. Si no se logra haber un equilibrio en regularizar la economía en el próximo año, probablemente el Fondo Monetario Internacional tenga aún más caídas que todo lo que ha tenido a lo largo de esta pandemia, pues es normal que con las enfermedades, la falta de empleos y todo, el gobierno tenga que responder por ello. Sin embargo, pues no todos los gobiernos están dispuestos a sacar de su propio dinero pues para colaborar con esto. Es por eso que se menciona el reequilibramiento de China. De todos los países que tuvieron una baja en economía, China fue la excepción, pues al sí haber contagiados, enfermos y una tasa de desempleos un poco alta, China supo sobresalir entre todos los países, pues su comercio incrementó, aunque no fueran ni en importaciones ni en exportaciones entre su mismo país, supo cómo evadir de cierta manera la pandemia y así salir adelante en todos estos meses. Bueno, yo les voy a hablar sobre los símbolos que lo representan. Este es un diseño institucional típico estadounidense en el cual representa el máximo poder de las finanzas mundiales. El escudo de elementos, el mapa mundial y el título posicionado de esta manera son un icono cliché y una preferencia ampliamente utilizada por organismos estadounidenses. Como tal, no cuentan con un uniforme el cual los represente, solo llevan un pequeño distintivo en la parte de enfrente del saco, el cual representa el Fondo Monetario Internacional y su vestimenta es formal. En cuanto a la imagen corporativa, encontré diferentes enfoques que han caracterizado al Fondo Monetario Internacional y sus propuestas en materia política y económica. Se pueden destacar las siguientes a lo largo del tiempo. Su enfoque internacional de la inflación y estabilidad macroeconómica, su enfoque de estabilidad bajo concepción monetaria de la balanza de pagos, su enfoque del ajuste o reformas estructurales. Conviene señalar que estos enfoques no se excluyen entre sí, sino que son complementarios a lo largo del tiempo. Esto le da una imagen corporativa buena, esto debido a que nos indica que el Fondo Monetario Internacional previene desequilibrios del manejo de políticas macroeconómicas gubernamentales. El mensaje que manda a la sociedad y su principal objetivo como consultor y mediador es actuar como supervisor de los países y mediar la relación entre sus economías. De esta manera fomenta la cooperación monetaria mundial, asegura la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional, promueve el alto empleo y el crecimiento económico sostenible y trata de reducir la pobreza en el mundo. Dentro del marketing y la difusión, el Fondo Monetario Internacional realiza campañas en continentes de Asia, África y América Latina. Esto debido a que el proyecto puede llamar la atención en un periodo de externalización de las actividades del Fondo Monetario Internacional en nombre de la reducción de gastos.
Esto quiere decir que busca promover dentro de sus campañas la estabilidad financiera, que sea sostenible y que contribuya a la pobreza del mundo entero. El equipo llegó a la conclusión de que el Fondo Monetario Internacional es una gran institución que ayuda a mantener una situación financiera de aquellos países que necesiten apoyo. También tiene personas en su contra, con críticas a sus intervenciones o incluso en su peligro moral. El Fondo Monetario Internacional apoya el comercio internacional con una estricta cooperación de los países. Los temas vistos en esta exposición nos ayudaron a decir que el Fondo Monetario Internacional tratará de evitar otra gran depresión como la ya vivida en los años 30. Actualmente el Fondo Monetario Internacional sigue en funciones con casi todos los países del mundo firmados. Gracias.